pero parece que no los estamos protegiendo en la casa, en el lugar que debe ser el más seguro. Pues es que nada más nuestras noticias aquí lo están diciendo, ¿no? Anoche nos acostamos aquí con mi esposito escuchando lo último sucedido en un lugar muy cerca de donde nosotros habitamos, donde el propio papá termina generando las acciones de violencia, destrucción y la muerte de sus propios pequeños, 4 años, 9 años, en donde la familia, los que están en terror están diciendo, sí, era una persona violenta, era una persona drogadicta, sí, había avisado, sí, había dicho, etcétera. Y tal vez eso es uno de los mayores problemas, que nos estamos acostumbrando a escuchar lo trágico sin tomar partido y sin la decisión de indignarnos y de verdad tener un cuidado apropiado. Creemos que esto no nos va a pasar a nosotros, que esto está muy lejos de nuestras propias realidades, que tal vez eso le sucede a otros y no vemos algunas señales que nos están mostrando que es el momento de tomar un partido particular, sea que yo sea mamá, sea papá, sea abuelo, sea tío, tenga hijos, no tenga hijos, todos estamos relacionados y todos tenemos a diario niños, niñas en alrededor nuestro, una infancia que proteger y que cuidar. ¿Tú crees, querida Olga, que como sociedad nos estamos como acostumbrando a estas historias tan macabras y tan agresivas? ¿Crees que de pronto nos falta como más sensibilidad o las mismas situaciones que hemos ya presenciado? Estamos hablando, si nos remontamos unos años atrás, de personas que hicieron mucha maldad no solamente a un niño, sino a varios y en cadena y sistemáticamente. Eso a lo mejor nos ha generado más que indignación, como morbo, es decir, como querer saber más y como... El amarillismo. Oiga, exacto, amarillismo, como que perdemos esa sensibilidad. Absolutamente, ustedes lo han dicho súper bien. Por un lado el morbo y por otro lado el amarillismo y por otro lado la novedad y por otro lado el me acostumbro a lo que estoy escuchando y eso nos hace perder la sensibilidad, sobre todo la capacidad de indignarnos. Recordemos que esa indignación es algo donde yo rechazo algo que es malo, que es negativo. Hay por allá en sociología algo que se llama la ventana de Overton, una teoría que dice que en muchas oportunidades nos vamos a acostumbrar, se nos va a escuchar esas noticias. Es como si yo te dijera a ti, esta mañana me pasó algo terrible, y tú me digas, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasó? Y digas, no, algo fuera de serie, me tiene consternada. ¿Y qué pasó? Vi que a alguien le estaban robando el celular en el Transmilenio. Y entonces es muy posible que ustedes me digan, pero por favor, eso pasa todos los días. Sí. O sea, eso es normal. Entonces, cuando normalizamos las cosas, cuando pasa todos los días, cuando estamos escuchando las noticias todos los días y no hacemos algo y no decidimos hablar, actuar, mover, preocupar, proteger, cuidar de una manera más resuelta, nos seguiremos acostumbrando a esas noticias que van pasando, que nos afectan y que como sociedad, lo decimos aquí los colombianos, sabemos que esto es una situación mundial, pero que como sociedad colombiana debiera ponernos en alto como una preocupación fundamental, porque los casos que tú dices que estamos, bueno, no queremos darle así como tanta publicidad a caso por caso, pero que han venido sucediéndose en las últimas décadas, en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, es posible que solamente nos hagan pensar, sí, terrible la situación, nuestro Señor Jesús está por regresar, y terrible, pero no más. Olguita, hay algo ahí muy interesante y es que hablando hoy de la infancia con Juanjo notábamos la diferencia entre los que tenemos recuerdos hermosos y los que tristemente vivimos cosas que nos han marcado al día de hoy y que recordamos con mucha fuerza. Y tú desde este aspecto de la psicología como asesora familiar, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué valores puntuales uno como que absorbe en la infancia? ¿No? Dicen que uno es una esponjita que absorbe cuando es niño. ¿Cuáles de esos valores se forman en la infancia? Porque tal vez nosotros ya pasamos por esa etapa y no tenemos mucho más que hacer, pero también importante es ofrecer algo bonito para la infancia que viene detrás de nosotros, ¿sí? Como tener cuidado en ese aspecto para las nuevas generaciones.
Uy, sí, verdad que en mi trabajo cotidianamente vemos como siempre nos vamos un poquito con cada persona hacia su infancia, a quién te quiso, a quién recuerdas que te amó, cuál es ese primer recuerdo de algo grato o ese primer recuerdo de algo que no lo fue tanto y que hoy marca nuestra vida. Hemos tenido casos de personas de 75 años que por 70 años callaron las situaciones de violencia y de circunstancias difíciles que vivieron y que eso les marcó su vida, fracasaron en muchas cosas, no pudieron tener afectos con otras. Nuestra infancia nos ayuda a marcar absolutamente en todo lo que tiene que ver con nuestra relación social, con los procesos de comprensión de la realidad, con las fases de crecimiento y de desarrollo que vamos teniendo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel de la maduración de nuestro cerebro. Nos va generando los cambios de desarrollo en todos los periodos, bueno, en todo el desarrollo psicomotor fino, grueso, en la gran cantidad de experiencias que vamos teniendo, en la manera en que vamos descubriendo el mundo y de alguna otra manera nos sentimos o bien seguros o nos proporcionaron confianza o nos proporcionaron alegría o nos proporcionaron mucho entusiasmo o nos fue asustando tanto y tanto que nos volvió temerosos, aislados, ajenos, resueltos y en la vida adulta nos vuelve rencorosos, no creemos en nadie, apáticos, pocos sentimientos, pocos procesos de desarrollo de inteligencia emocional que ayuden a fortalecer la vida. Por eso la importancia de lo que estamos enmarcando, porque además, queridos oyentes y queridos compañeros, la Escritura nos dice claramente cuando el Señor, ustedes y yo recordamos que se le acercan unas mamás, casi siempre las mamás amorosas, queriendo acercar sus niños para recibir la bendición, y los apóstoles, los que estaban en derredor, dijeron, esta es una perdedera de tiempo, y los fueron alejando, pero en el Evangelio nos registra que el Señor Jesús dijo allá en San Mateo 19:14, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, y da la razón del por qué. Y dice que porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Muchas cosas nosotros las perdemos, por eso se presentan estos ataques tan grandes a los niños, porque es en nuestra infancia en donde tú y yo perdonamos más fácil, olvidamos más fácil. Sí, Nos, sí, sí. nos hablan los niños, o seguro ustedes también se acordarán que algo les hicieron y cuando tenías 3 años era más fácil de perdonarlo que cuando te lo van a hacer cuando tienes 20. Es decir, esa raíz de la inocencia, de la pureza, de la comprensión del otro, de la capacidad de perdón, de estar en torno a los demás, es lo que se está poniendo en detrimento y muchos otros valores adicionales, Anita, se van poniendo en detrimento en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que no tuvimos una infancia o más bien algo que nos marcó tanto, que nos sigue martillando hasta el día de hoy. Qué fuerte, Juanjo, ¿no? Analizar eso, porque sabes que yo era muy consciente, no sé, mi familia siempre habló de la importancia de la familia, de ese papel crucial en la infancia y recuerdo, Juanjo, que yo crecí en un hogar muy amoroso, pero mi mentalidad, y les comparto aquí una experiencia y no sé, Olguita, qué piensa referente a eso, pero mi mentalidad es el amor y los valores que me han enseñado en mi casa hacen lo que yo soy y garantizan mi futuro. Así yo lo veía de niña. ¿Y sabes por qué lo noté, Olguita? Porque tengo un primito que tristemente tengo un tío que tiene un temperamento muy duro. Y cuando mi primito no se comportaba bien, Juanjo, oyentes, Olguita, los papás eran muy violentos, pero violentos a golpes no de la generación en la que nos castigaban a jueto y nos corregían, sino violentos al punto de que hubo intervención del ICBF porque los golpes eran muchos. Y yo, siempre estando niña, creía y decía, Señor, por favor, salva a mi primito porque yo no quiero que el día de mañana él consuma drogas, él sienta que no lo amamos, él sienta esto y esto por los papás. Y sabes, al día de hoy, él consume drogas, es muy inteligente, es precioso, cuida mucho a sus papás, pero su relación no es tan buena y yo siento que esa violencia sí modifica mucho ese aspecto y es lo que dice Olguita. Yo siento que uno arrastra muchas cosas en la infancia que no necesariamente cuando él consuma droga va a decir, ay, voy a consumir esto porque me dañaron en la infancia, pero es el cuidado que hay que tener, ¿no, Olguita? Y también lo que tú dices, pueden que a mí en mi hogar me hayan enseñado a perdonar fácil de niña, pero si también en mi proceso yo decido no quedarme con ese valor, ¿puedo soltar? O sea, ¿eso es así de fácil, Olguita, o cómo es ese proceso?
Bueno, no es tan fácil. De hecho, muchos de los traumas que nosotros tenemos en nuestra vida adulta, en su gran mayoría, se remontan a nuestra infancia Ujú. y a veces nos camuflamos en cosas. Hay quienes no tienen recuerdo, por ejemplo, de muchas, ¿saben que algo malo les pasó? Pero Ujú. no lo pueden recordar. Entonces te van diciendo, yo sé que algo pasó. Y Dios, que es tan bueno, hace que nuestro cerebro como que de alguna manera se blinde para traer el recuerdo de algo que resultó siendo negativo. ¿M? Pero hay otras cosas que de manera consciente sé que no me creyeron, no me tuvieron en cuenta, que me abandonaron. Y hoy vemos a muchos papás que dicen, no, pero si yo le doy de todo, yo lo estoy pendiente de él. Pero cuando sales con él y tienes tu celular en tu mano, tienes tu móvil en la mano, y no tienes un espacio para con él, lo estás abandonando. Cuando le estás creyendo que no quiere que lo abrace alguien porque siente feo como lo está abrazando, lo estás descuidando, cuando le estás llenando tu corazón desde pequeñito para que sea rencoroso, cuando está viendo los problemas que tú tienes con tu pareja, cuando le estás diciendo de alguna manera que vea cómo es su papá, mire cómo es su mamá, etcétera, él no tiene la culpa, esa fue la mamá y el papá que tú le escogiste y que de alguna otra manera con el que tuvo que estar conformando su vida. Cuando lo dejas ver programas, series, imágenes que le vulneran su tranquilidad, hoy estamos teniendo problemas con acceso a la pornografía con los niños desde los 5 años, 6 años, y esas imágenes causan tremendos daños en la mente de los niños, los van predisponiendo a lo que llegue, cuando sencillamente le das cosas, pero no estás atento de intentar escuchar un poquito más qué está pasando con él. Estos días estaba indagando un poquito sobre algo que se llama el sharing, no sé si lo han escuchado ustedes mencionar, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, sharing, algo Ok. así. ¿Sí lo han Sí. escuchado? ¿Lo has escuchado, Juanjo? Sí, Juanjo pero sí ha no tengo escuchado. claro el concepto muy bien, no quiero Ese errar. Ujú. Imagínate, Juanjo, que es la exposición a las pantallas como Ok, sí. protagonistas de las historias. Hay una cantidad de influencers que están ganando dinero a costa Wow. Sí. de bebés que aún no han nacido. Y entonces son influencers súper famosos, mucho dinero de por medio, porque están exponiendo a sus chiquitos, ¿cómo se llama? La ecografía antes de nacer, cuando del Ok. primer paso, cuando lo coloquen. Ya hay testimonios de personas adultas que dijeron, arruinaron mi infancia porque aparte que me expusieron, no solamente los que les gustan los bebés, sino la gente que ataca a los niños, Ujú. seguro no directamente para que no nos censuren, pero la gente que gusta de tener contactos íntimos con niños, también hacen de esto en el mundo digital una cosa enormemente grande. Ujú. Entonces, cuando creemos que, ay, lo estoy exponiendo, no lo estoy exponiendo, estoy sacando provecho de él, cuando estamos animándolo al enojo, animándolo al rencor, a, a que se estén saltando etapas, no estoy protegiendo la inocencia, no estoy verificando quién está ahí, de qué manera se están acercando, estoy fallando. Y el libro de Proverbios en el capítulo 31, verso 8 nos dice, chicos y queridos oyentes, abre tu boca en favor del mundo por los derechos de todos los desvalidos. La versión Dios habla hoy dice, levanta la voz por los que no tienen voz, Ujú. defiende a los indefensos. Y eso tiene muchísimo que ver con estar hablando estos temas. Oye, algo está mal, algo está pasando aquí. No solamente decir, no, no me meto y allá verán cómo lo resuelven y qué sucederá, no, es poner las alertas, porque lo que pase al interior de la familia también me va a ayudar. Y aquí va a sonar de pronto feito lo que voy a decir, pero es la realidad. No, no solamente en un marco de personas que creen o que pueden decirse religiosas, todos podemos estar bien en torno al cuidado de los pequeños. También hay que monitorear cuando estamos yendo a la iglesia, quién se acerca con mis hijos, cuando están en Ujú. casa, quién se acerca con ellos, de qué manera les hablan, aún en la escuela, qué contenido les dan, están generando en ellos valores importantes para este mundo y para la eternidad, o están colocando allá semillas de algunas cosas que de muchas maneras no les van a prosperar y que les van a generar un daño mayor. Exacto. Yo creo que es importante a veces saltar de, ¿cómo lo digo? Ese estado de, sí, los niños son importantes, hay que cuidarlos, hay que estar pendientes de ellos, Ujú. hay que protegerlos, pero cuando viene la acción decimos, no, pero es que no pasa nada, pero es que Sí. no hay problema de que enviemos el niño a tal lugar, de que vaya el fin de semana con tal persona que no conozco, que no sé quién es, que ¿cómo nosotros como adultos
podemos identificar que estamos siendo propiciadores de esos peligros o estamos exponiendo a los menores cuando podríamos ser quienes vigilan y quienes protegen? ¿Cómo nosotros o qué rol como adultos, independientemente que seamos padres o no seamos padres, que seamos tíos o no seamos tíos, sino como miembros de esta sociedad que irremediablemente en algún momento nosotros estaremos a cargo de un menor, sea por X o Y razón, incluso dentro de la iglesia mucho más, Sí. cuando hablamos de clubes, cuando hablamos de clases, cuando hablamos de salidas con menores? Doctora, ¿cómo nosotros podemos aprender a identificar esos signos de alarma y cómo nosotros podemos propiciar que los menores estén más al cuidado o que estén más protegidos, perdón? Pues muy importante ese aspecto, Juanjo, y ahí también quiero irme a una siguiente parte antes de que se me olvide o no me dejen olvidar en torno Ujú. al otro polo que es la sobreprotección. Exacto. La sobreprotección me lleva a crear niños y a crear una infancia totalmente vulnerable, que no se sabe defender, que no tiene criterio. Entonces, contestando un poquito a ese interrogante tuyo, una de las primeras cosas que hemos de constituir con los niños desde pequeñitos es eso, el desarrollo de tu criterio, te voy a creer, el desarrollo de tus principios, el desarrollo de lo que es bueno y de lo que no es correcto, de lo que está mal para ti, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros te amamos, de la manera en que siempre vamos a estar atentos a lo que nos quieras decir y te vamos a creer en ese sentido. Es muy difícil que un niño, entre más pequeñito sea, mienta en torno a ciertas conductas, miradas. Es que a veces el abuso ni siquiera tiene que ver con que te toquen, sino aún desde Ujú. la misma mirada, desde la misma intencionalidad de lo que se hace en el niño, te va a decir, no quiero, me siento mal, no me gusta, y tal vez no lo está haciendo por rebeldía o porque es un niño maleducado, que no saluda a los demás. No, tú tienes que conocer muy bien cuál es la personalidad de tu niño y de los que tienes cerca, así como conocer el rango de principios que manejan los que están en derredor. ¿De qué hablan? Sí. ¿Se permiten la broma en doble sentido? ¿Observan al niño como un objeto realmente están manifestando un aprecio hacia? ¿Qué opina el niño de esos que tiene cerca? ¿Cómo te trata tu profe? ¿Cómo te trata el maestro? ¿Cómo te tratan en la clase? ¿Cómo te trata el señor López, que es tu vecino? La señora González, porque a veces hablamos solamente de la violencia a partir del hombre, ¿no? A partir del género masculino. Ujú. Y los niveles de violencia y perpetradores que hay mujeres también son muchísimas, en muchísimos sentidos y en muchos espacios. Tomar un tiempo más para preguntarle, ¿qué quieres? ¿De qué sabor quieres el helado? Y muchísimo menos preguntar esas cosas y mucho más es, ¿cómo te parece fulano de tal? ¿Cómo ves que trata a los otros niños tal persona? Y tal vez sea interesante que te sorprendas de lo que el niño pueda estar expresando, aún sin decirte sin mucho discurso, sino diciéndote, no me gusta. Y sería interesante investigar por qué no le gusta, aún en el mismo entorno de la familia. Una de las cosas que tal vez le dedicaremos un programa más adelante es saber que todo esto tiene que ver cuando yo decido ser papá, cuando yo decido ser mamá, o si yo no decidí y tuve una relación íntima con alguien y quedé en estado de embarazo o proyecto tener un hijo, entienda la responsabilidad tan sagrada que tengo ante los ojos de Dios frente a eso. El Salmo 127:3 dice, herencia del Señor son los hijos, son los que hacen ricas bendiciones, son los hijos, y los hijos que nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero, dice la versión Dios habla hoy. Es decir, son mi defensa, pero también si me comprometí, no es algo que no, qué pesar que ya no me entendí con la mamá, no me entendí con el papá, entonces cada cuánto lo ves, no, para en Navidad, para en el cumpleaños, no, es que es el momento de tener muy clara la paternidad, de tener muy clara la maternidad, y de los que estamos en derredor tener muy claro que tenemos un compromiso con ese niño, con esa niña que va a la iglesia, que lo veo en mi vecindario, que lo veo acercándose a los míos también, y que noto que hay actitudes que no están siendo procedentes. Entonces, estar muy atentos a comportamientos, revisar muy bien las conductas. Otra cosa, Juanjo, muy valiosa, es contarle a los que están en derredor los principios, si es que no lo saben, los valores, si es que no los conocen, que acompañan a mi familia, lo que yo permito y lo que no permito,
donde yo como una leona saldré en defensa de los míos, que no es permitido con los míos. Los estudios muestran que los hogares en donde los niños han tenido esos niveles de protección en una figura materna, en una figura paterna, crecen mucho más fortalecidos a saber que tienen una mayor defensa en la vida. Ahora, me voy al otro punto, me estoy tomando mucho tiempo para contestarte, pero me voy al otro punto, que es la sobreprotección. En la sobreprotección yo no te dejo pensar, yo no te dejo decidir, yo no te dejo hablar, yo hablo por ti, yo hago las cosas por ti, yo pienso por ti. Y voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, y eres bonito, y estás en la burbujita, eres un cristal, te tengo que proteger, pero no te dejo que te caigas, no te dejo que actúes, no te doy los elementos para que tengas ese tipo de fortaleza en la vida, que sea capaz de decir, auxilio, estoy en riesgo, esto no me gusta, esto no me agrada, me alejo y sigo hacia adelante. Sí, es como te cuido tanto que uno no se da cuenta y también está limitando el formar el carácter, ¿no? Porque Olguita, mencionábamos, no todos los comentarios que nuestros oyentes compartían son, digamos que recuerdos fáciles. Escuchábamos a Blanca, Juanjo, que en su nota de voz ella nos decía: yo tuve una infancia muy dolorosa porque mis padres se separaron, hubo engaño, y mi mamá, para sobrellevar ese engaño, la cogió contra mí desde muy niña. Y yo digo, qué difícil, qué herida grande debe tener nuestra oyente Blanca y muchos otros oyentes con muchas situaciones. Que la historia se repite muchas veces. Claro, pero también analizar qué de ese proceso difícil pudo formar el carácter de Blanca hoy como adulto, ¿sí? Y eso es lo que pasa, me imagino, Olguita, con la sobreprotección, ¿no? Los niños que ya no gustan de nada, que ya no socializan, que ya no sobrellevan una crisis, que viven, digamos que al límite también con sus comportamientos cuando las cosas no salen como ellos quieren, porque efectivamente hay una sobreprotección, y eso es muy interesante conocerlo, Olguita. Juanjo, si no estoy mal, en nuestra línea de WhatsApp hubo un comentario donde un oyente nos hablaba de su experiencia con sus abuelos. No sé si por allí tú me puedes ayudar a buscarlo, porque lo que mencionaba Olguita tiene que ver con mi núcleo familiar, no solo mamá y papá, sino que también interfieren los que están alrededor, ¿no? Sí. Y hay recuerdos tan amenos como hay otros que tú dices, bueno, aquí ya empezamos un poco de esa diferencia. Yo recuerdo, Olguita, mi mamá creció en una vereda. En esos tiempos en los que Colombia era diferente, ella creció en una vereda de los llanos, y mi abuelo le decía: mi hija, usted que ya está grande, tenía 9 años, coja el caballo, hágame el favor y va a la vereda no sé quiéncito y le pide a no sé quiéncito que le regale de los cultivos que tenían en esa época, plátano, yuca, y usted va y le lleva esta cubeta de huevos, que ellos no tienen huevitos. Entonces, eso era completamente normal. Ahora, Olguita, ¿qué diferencia encontramos nosotros? Porque hay que analizar, ¿será que yo enviaría a Juanjo a caballo, a mi niña de 9 años, a que se vaya a una vereda con una persona que uno no conoce? ¿Quiénes se encontrarán en el camino? Y ella decía eso. Ella decía, antes en los pueblos había mucho, por ejemplo, abuso físico y sexual a los niños, porque las distancias eran distintas, los ambientes eran diferentes, y eso también hay que analizarlo, Olguita, ¿no? Como claro, el tema de la sociedad. Se confiaba más en la gente. Claro. Es una historia que se callaba se el abuso, y se callaba el abuso, ¿no? Claro. Entonces, sí. Es posible que haya pasado algo, que la gente también, que hubiera tenido algún acercamiento, algún peligro, pero la niña aprendió a quedarse callada porque de eso no se habla, eso no se menciona, eso de eso, defiéndase como pueda solita. Yo también conozco historias en torno a eso mismo. Hoy, si te tienes que ir al caballo, tengo que decirte que es posible que haya otros que te quieran hacer mal. Entonces vas a agarrar más rápido el caballo, vas a venir a contarme mucho más rápido, vas a saber en quién vas a estar confiando. Quiero saber que estés bien, porque aquí hay una interesante analogía. Algún día ese niño tiene que subirse al caballo y tiene que agarrar el caballo. Y tiene que ser coherente con saber qué es lo que va a hacer, pero tiene que poder defenderse y gritar que necesita la defensa, y que le creamos, y que se apoye muchísimo su ternura, su pureza de su alma y su inocencia. Hoy estamos animando mucho a los papás a que desde lo más temprano que puedan le cuenten a los niños cómo nacen los bebés, cómo el valor de la intimidad, con las palabras más
propias, ¿no? A veces le preguntan a uno, bueno, ¿yo cómo hago para decirle a mi niña de 5 años que ella quiere ser también mamá del papá y que ella quiere también casarse con el papá y eso me preocupa por algo que pueda pasar y yo cómo hago para decirle que no, que ya los bebés no los trae la cigüeña y todo lo demás? Entonces siempre animamos a estarles diciendo de la manera más natural, pues que para tener un bebé y para que ella naciera, la mamá y el papá tuvieron que quererse mucho, pero tuvieron que estar desnudos en una habitación, solitos en una cama. Entonces, que cuando se quiere tener un bebé, se está durmiendo con la otra persona solitos en una habitación, en una cama. Y eso también ayuda al niño que cuando alguien le proponga la desnudez, le proponga irse solo a una habitación, esto no tiene, esto no va a estar bien. No necesito contarle los detalles cuando está tan pequeño de muchas cosas, pero sí necesito animarlo al pudor, animarlo a que la colita te la limpia solamente la mami y luego ya tú solito te vas limpiando, animar a su autonomía, bravo, porque tú mismo te cambiaste, a que no sale expuesto desnudo a la sala de la casa, a generar un ámbito muchísimo más de ese pudor y de ese tipo de cuidado. Entonces, cuando le estoy enseñando esto desde casa, desde muy pequeñito, él comienza a ver, uy, esa persona me miró feo, mamá. Ok, cuéntame un poquito qué sentiste, no sé, no me gustó. Y que sienta que no es culpable, porque muchas veces el perpetrador va a estar buscando hacer sentir culpable al pequeño, amenaza, le hace sentir responsable, y como es pequeño, a veces les dan dinero, se sabe de casos, como el de Juliana Zamboni, aquí en Colombia ya hace varios años, en donde este arquitecto iba, le daba dinero y la niña se quedaba callada hasta que sucedió lo terrible que conocimos después. Es decir, hay oportunidades en donde estoy comprando y el niño siente que como me dieron dinero, me pagaron o me dieron un dulce o un juguete, ya mejor no hablo porque va a ser la culpa mía. Entonces, abrir ese tipo de espacios, y eso también tiene muchísimo que ver cuando vamos a establecer una pareja. Si tú estás soltero o soltera, si piensas en tener un hijo más adelante, que Dios te dé esa bendición, o en un hogar, y antes de que te enamores, revisa muy bien quién es la otra persona, qué rangos de valores y qué rangos de personalidad en conflicto puede tener, porque a veces hay personalidades abusivas que también posibilitan esto, y que mucha gente dice, yo esto no lo vi venir, con lo que sucedió con la niña en el Valle, las entrevistas que le han hecho a la esposa del agresor es, no, yo nunca me di cuenta, yo no me imaginé, yo no pude imaginarlo nunca. Bueno, es importante abrir un espacio para ver quién es la otra persona y cómo se comporta y cuáles son sus acciones, porque seguro que algo puede llegar a notarse, que pueda encender las alarmas y que pueda proteger a los niños nuestros y a los que están alrededor. Bueno, eso es un tema crucial, Juanjo, porque no sé si notaste, hoy estamos, como Olguita lo mencionaba al inicio, en Bogotá hubo una noticia de que un padre le quitó la vida a sus 2 hijos, y estamos hablando de la protección a la infancia, de esos que decimos nos deben proteger, pues es que un niño está en ese proceso de aprendizaje y de vulnerabilidad constante. Y hay tantas cosas por decir referente a este tema, Juanjo, que hoy hemos compartido aquí a nuestros oyentes, pero también es importante las herramientas, ¿no? No solo desde yo que puedo aportar, sino, Olguita, que compartir con nuestros oyentes por qué medios uno debería poder denunciar todas estas situaciones de las que hemos hablado, porque también tenemos mucha desinformación, y porque tú hablas, por ejemplo, de la validación importante del papá, que cuando la niña dice, ese señor me miró raro, tú le creas y le valides, porque desde allí yo me imagino, Olguita, que cuando dices, ay, deje de ser tan dramático, ya algo se genera en nuestra mente, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, un choque, normaliza. Sí, Juanjo, un choque en mi familia que hubo, que fue muy interesante, fue una tía, tú sabes que acá en las familias colombianas, Olguita y Juanjo, pues somos muy cercanas, ¿no? Y la niña no quería saludar a la gente. Y la mamá le enseñó, si tú no quieres saludar y dices que no vas a dar beso, no das beso, está bien, pero me dices a mí, no quiero saludar, porque el beso, precisamente ya hablaba como ese tema, ¿no? De los límites, está bien, si tú dices que no, la gente tiene que respetar el no. Y por otra parte, la mamá de esta mamita que le estaba enseñando a su niña, es decir, la abuela de la niña, le decía a su hija, pero usted cómo está criando a esta niña de grosera, vea la que no quiere saludar, no saluda al tío, no saluda a la tía, no. Y entonces hubo un dilema, porque la mamá de la niña le decía, mamá, yo le estoy enseñando que no
está bien decirlo, y que puede decir, hola tío, hola, sin tener que acercarse a tener contacto físico, no me Que decir desautoriza. no está bien. Exacto, pero entonces fíjate cómo uno puede como llegar Olguita a generar como cierta discusión allí interesante, y si yo denuncio a mi familia no me cree, ¿cómo hago? Y a quién voy, le digo a un policía, le digo a los profes del colegio que esto pasa, así como esos canales que podríamos nosotros afianzar en la niñez, que son los mejores canales para denunciar y para demostrar que algo no está bien. Y yo creo que hay otro punto también importante cuando hablamos de denuncia, es saber en qué momento debo denunciar, es decir, Claro. qué amerita denunciar, porque eso también, digamos, cuando damos un paso en falso, en ese momento perdemos credibilidad, Sí. ¿sí? Que ha pasado también en muchas ocasiones, y que tampoco podemos decir que es que no haya personas que no se hayan aprovechado de esas situaciones para otros fines, que también los hay, ¿sí? Pero la importancia de entender en qué momento es correcto denunciar, querida Olga. Bueno, todo esto tiene como un marco, digamos que en un primer ámbito legal, Colombia Ujú. tiene lo que se conocen como las rutas integrales de atención para la infancia y para la adolescencia. Estos son documentos que son oficiales, que sería bueno que uno se propusiese pues como darle lectura, conocer a qué hacen referencia, a los niños, a los adolescentes como sujetos de derechos, todo lo demás, y conocer un poquito como ese ámbito resulta siendo, yo creo que fundamental. A veces estamos pensando en actuar ya de manera reactiva. Y entonces algo pasó, entonces ahora sí vamos a ver qué denunciamos o qué decimos, y en pocas oportunidades de forma preventiva, ¿no? Creo que es muy importante que los niños, antes que pase cualquier cosa y antes que suceda cualquier cosa en casa o fuera de ella, tengan un acceso, un conocimiento a una línea 123 de protección, de emergencia, el 112 de la policía. Bogotá tiene la línea, ¿y cuál es la que es de Bogotá? Creo que es la 130, 141, algo así, de protección para los niños. O sea, como que eso esté ahí muy plasmado en la nevera, en la casa, los números de emergencia, como que se vaya conociendo antes de que pase una situación compleja, que en muchas ocasiones, cuando ya pasan las situaciones que son tan complejas, ya no sabemos ni cómo actuar, ni cómo entrar y cómo reaccionar. A que la familia sepa en esas reuniones que hacemos y cuando nos ponemos en un amable encuentro familiar de todos, a que sepamos que cualquier cosa que llegase a suceder con nuestro hijo, con nuestros niños, inmediatamente la vamos a dar a conocer. A que ojalá en las iglesias también tuviésemos claro como la ruta de atención que debe estarse llevando a cabo cuando esto está pasando con un niño, que se tiene que estar haciendo, cuando hay siempre que haya un acercamiento, dicen las normas, siempre que un niño esté manifestando que ha sido objeto de un tocamiento, que no le gustó, que algo no le agradó y demás, es necesario ponerlo en consideración de autoridades. Aquí lo hace muchísimo medicina legal, lo está haciendo la fiscalía también. A veces uno está como que de sitio en sitio, a veces antes era bienestar familiar, que el comisaría de familia, que infancia, adolescencia, etcétera. Es posible que a veces esté dando uno como muchas vueltas. A mí me pasó cuando estuve dirigiendo por 23 años instituciones educativas, y uno como que da vueltas en muchas partes y no sabe finalmente a dónde tiene que poner en conocimiento la situación, ¿no? Cuando estamos poniendo en conocimiento la situación, no estamos diciendo qué pasó, estamos dejando ojalá un escrito en una comisaría de familia, algo en donde nosotros estamos informando que tenemos un conocimiento de una presunta situación que se dio. No estamos asegurando que esto se presentó, porque a veces esos términos legales complican las cosas, y en vez de que la persona salga con algo a favor, pues termina, ¿cómo así que usted me está culpando? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es estar informando de una presunta situación que se ha podido estar presentando. Estas líneas también permiten, cuando lo hacemos telefónicamente, permiten que se estén colocando denuncias a nivel inclusive anónimo. Pero cuando todos saben que yo estoy en defensa de los míos, que llegó el momento de decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Mundo entero,
Mis hijos son sagrados y haré todo lo que sea necesario para estar en defensa. Veré quiénes son un factor de riesgo, con quién los dejo acercar, de quién me alejo, porque también yo como adulto tendré que alejarme de pronto de ciertos círculos y personas para proteger a los míos. Es más difícil que un perpetrador tome este tipo de decisiones. En el caso que Ani estaba mencionando ahorita, escuchaba esta mañana, esta madrugada, las noticias que ya traían conflictos la pareja y que el señor, consumidor de sustancias alucinógenas, tenía en su mente un tema de infidelidad por parte de la señora. Así que los niños fueron vistos como objeto de venganza. Entonces, Ujú. por eso insistimos muchísimo en analizar a la persona que tenemos cerca, Mm. a poder ver qué rasgos pueden haber por ahí de algo que no. Una vez nos sucedió a mi esposo y a mí en un lugar en donde había una persona, un joven, y siempre se sentaba en la última banca cuando iba a la iglesia y no hablaba con nadie y serio y molesto, etcétera. Pero en alguna oportunidad subía la maestra con los niños a su clase y entonces me llamó la atención la mirada de esta persona cuando los niños van subiendo. Y luego al momento vemos que la persona sube también. Cuando la persona sube, nos vamos detrás y encontramos que se sentó en la clase. No hizo nada, fue muy amable, había otro sentir distinto en la persona. No fue invitado a la clase ni nada por el estilo, entonces cuando ya mi esposo le solicita que baje, porque el servicio religioso de los adultos es en el templo y no tiene que estar ahí en la clase de los niños, esta persona se transforma. Se enoja profundamente, se molesta, se indigna, dice que lo alejaron de poder tener su contacto con Dios, que somos unos legalistas, que son, bueno, muchas cosas, y se va. Algunas personas pudieron considerar como, uy, tan exagerados, porque no le Mm. permitieron quedarse ahí. Pero Sí. algo te indica que sea el momento en que las personas, en que no tienen que estar ahí. Y si alguien se molesta por eso, es importante tener los ojos abiertos, porque si una persona es acusada en algún caso ante una situación con un niño, de alguna circunstancia, yo creo que lo primero que queremos es que nuestro nombre quede en limpio. Y lo primero que uno quisiera es que lo investiguen todo lo que él tenga que investigar. No, el niño se quejó de esto, no, venga, vamos, Exacto. yo acompaño, lo que sea, pero cuando alguien se molesta, se incomoda, se enoja, etcétera, pues puede ser una señal de alerta. Yo hice una lista como de 40 y tantas cosas, muchachos, y queridos oyentes, en los que es importante cuidar a los niños. Son muchas cosas, pero así leyéndolos de rapidez, frente a cuidarlos frente al tema de la inseguridad con ellos mismos. Tenemos que criar niños que sean seguros, avanza, puedes, habla, expresa tu opinión, sé respetuoso, quiere a los demás, toma tu distancia, pero crece con seguridad. Te caíste de la bicicleta, no importa, vamos para adelante otra vez, vuelve a subirte. Proporcionarle a los niños ese tipo de elementos, de la falta de criterio, ¿no? ¿Por qué? No, porque es que me lo dijo mi papá, no, porque es que la maestra lo dijo, no, porque cuando llegan a la adolescencia, no, porque es que un amigo me dijo que lo hiciera. Ujú. No, ten Ujú. tu propia opinión y Criterio. argumenta. Ten tu criterio, correcto, y Ujú. argumenta en torno a eso. Del consumo en pantallas. Uy, allá están viendo tanta basura constantemente. Aún en programas infantiles, aún en canales infantiles, hay mucha basura que están viendo y que también es importante en ese momento proteger a los niños de eso, protegerlos del silencio, de quedarse encallados. Los niños son activitos, decía mi abuelita, es mejor, ay, ¿cómo es? Es mejor, no, ay, como que no tener que arriar, algo así. Ujú. En otras palabras, es mejor tener Sí, que frenar sí. que no tener que estar impulsando, En decía. mi tierra dicen atajar. Es mejor Atajar, atajarlos que estar Ujú. arriándolos. Sí. esa es, sí, Juanjo, así es. Porque esa es la naturaleza de los niños. Cuando vemos un Sí. niño callado en un rincón, tímido, silencioso, es importante acercarnos y ver qué puede estar pasando con él. Y bueno, aquí mi lista está súper larga del silencio, las agresiones, de la pérdida de inocencia, de no creer, del rechazo, del abandono, de la soledad, de la sobreprotección, de las redes, del tabaco, de las drogas, de la envidia, de las comparaciones, de la pereza, alejarlos de la guerra. Nosotros Ujú. vivimos en torno a eso, pero tal vez desde casa también podemos estar librando una guerra y poder tener a los niños en medio de todo eso.
Sí, Exacto, y para la muestra un botón, la situación que tú marcabas, sí, esos menores estaban en medio de un campo de batalla y fueron los heridos, y en este sí. caso, los que perdieron la vida en medio de esta situación. Doctora, yo tengo una pregunta ya como para ir cerrando, y es cómo nosotros como adultos, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo no tengo hijos, pero si los tuviera, en el caso hipotético, ¿cómo yo puedo identificar esas falencias? Porque yo puedo sentir que estoy haciendo todo bien, yo puedo sentir que así como me criaron a mí, entonces son esa escala de valores que me inculcaron a mí, entonces es Copiar y la que pegar. yo, exacto, es la que yo estoy utilizando, es que no, es que así se hacía en mi época, es que en mi época se hacía esto y esto y esto. ¿Cómo yo puedo identificar las falencias que estoy transmitiendo a los menores que están a mi cargo? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos hogares que dependen de los abuelos, la educación depende de los abuelos, depende del tío, depende Mm. del primo, del sobrino, del vecino, de cómo, De la cómo iglesia. nosotros, exacto, de la misma iglesia, Sí. son los que están educando a los menores. ¿Yo cómo puedo reconocer e identificar esas falencias o negligencias que estoy teniendo con los menores que están a mi cargo? Ujú. Nosotros como creyentes tenemos una pauta muy precisa y es poder ver a la luz y al testimonio de nuestro Señor el equilibrio que haya en medio de esa formación a partir de los principios y valores cristianos que nos acompañan. Lo que Ujú. apoya la formación de mis niños, de mi niño en torno a esa formación cristiana, lo apoyo, lo avanzo y dejo claro en el entorno en que me encuentro. Yo oía el otro día a un especialista decir que que no era conveniente, pues que uno de creyente hablar en la escuela sobre cosas con las que no está de acuerdo con sus hijos, pero pues yo opino todo lo contrario. Yo creo que desde donde uno está, en su hogar, con sus abuelos, con sus tíos, con la escuela, con la iglesia, siempre es muy importante dejar claro lo que se espera y lo que no se da. Por ejemplo, que las pijamadas. Se volvió muy recurrente mucho tiempo el hecho de que los niños vayan y compartan en la casa de otro amiguito, de otro niño, Ujú. y entonces no hay que dejarlos, pues porque comparten con ellos mismos, etcétera. Pero si tú sabes que vivimos en un mundo que cada vez es más perverso y en un mundo que está decayendo y en un mundo en donde cada vez las cosas van lastimosamente yendo de mal en peor, previenes lo más que puedas cualquier situación, informas que muchas gracias, pero pues que no sea incluido dentro de ese plan, que no, que el niño sale y sale contigo, etcétera. Y en algún caso determinado en que el niño se sienta solo, le animo a que me cuente todo lo que pase, a la preservación de cuidado de su cuerpo, de cuidado de lo que ve, etcétera. Estoy en ese camino. Cuando le puedo hacer ver a él y a los que están en derredor que él tiene el amparo y la fortaleza y la protección del Dios Todopoderoso, que hay ángeles en el cielo que vienen a cuidarle también. Le fortalezco su dimensión espiritual, estoy ayudando mucho a su seguridad y estoy ayudando mucho a su confianza. Si yo estoy descuidando ese fortalecimiento espiritual, creyendo que en la iglesia, en 1 hora, en 2 horas, los niños van a aprender esos valores, eh, estoy siendo negligente. Si estoy descuidando el poder estar atento a situaciones que se dan en torno a él, los amigos que tiene, muchos niños, a veces las cadenas de abuso arrancan porque el de 14 hace algo con el de 12, que lo hace con el de 7, que lo hace con el de 3, y ahí va en secuencia. ¿Qué acompaña? ¿Quiénes son las personas que están en derredor? ¿Quiénes son esas familias? ¿Quiénes son esos adultos? ¿Por qué quiere llevar el niño a comprarle un helado? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué manera se hace? Creo que yo pedirle a Dios bastante sabiduría para tener los ojos muy, muy, muy atentos, porque un daño en un sentido de estos se trae las tragedias de por vida y las consecuencias de estas acciones que estamos teniendo. Y cuando se ha dañado la infancia, se puede reparar, y en el nombre del Señor se puede reparar. Hay que trabajarla permanentemente. Hay inseguridades, rechazos, abandonos que las personas proyectan en su edad adulta, en su juventud, en su adultez, pero en el nombre del Señor se puede trabajar en eso y decir, ese fue mi pasado, no quiero que me arruine mi presente porque voy hacia un futuro. Y eso se puede estar haciendo con la ayuda de
Monseñor, por supuesto, con un apoyo profesional también, y no tengo que repetir el ciclo. Si conmigo pasó y me tuve que quedar callada, yo voy a permitirle a mi niño que lo hable, que lo exprese y que juntos estemos en torno cuidándonos, enseñarle que nadie te da nada gratis. Y se han hecho experimentos, hay niños que los ponen, y mamá y papá le acá decir, no le recibas nada a nadie, y luego se hacen detrás de una cámara. Y reciben todo. Reciben todo, porque son justamente vulnerables. Entonces, Claro. creámosle, es el momento, querida familia, queridos oyentes de Esperanza Colombia Radio, que tengamos nuestras alertas, que no nos acostumbremos a las noticias que están trayendo cada vez más esto mismo, sino que pongamos nuestra voz de alerta en el celular, en el WhatsApp, con los que nos rodean, con estos medios tan importantes de comunicación que tenemos. Los niños de Colombia valen, los niños del mundo valen, costaron la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús y Él quiere venir a redimirlos, a cuidarlos, a llevarlos al hogar que se merecen, donde puedan jugar con el león, donde puedan tener esa felicidad. Hagamos lo propio para que pueda ser de esta manera, cuidemos, y si ya hay infancias que tienen algún nivel de afectación, busquemos la manera en que eso se pueda resolver, y si somos nosotros como adultos los que traemos esas heridas, también busquemos la forma de poderlas sanar, porque con Dios todo se puede. Excelente. Así es, qué valiosa información la que nos has dado, Olga, en esta mañana. Yo creo que en algo tienes mucha razón, y si algo valioso podemos dejar de este espacio es que no nos podemos acostumbrar a estos actos violentos que cobran vidas, familias, futuros, porque los niños y las niñas son lo más valioso, que palabras del mismo Jesús, lo más valioso que tiene nuestra sociedad. Hay muchos peligros, y no porque hayan peligros entonces nosotros debemos estar como en una actitud de, sí, es que eso puede pasar, sí, es que antes no pasó algo peor, antes no le hicieron, no. Yo creo que la Biblia dice que pecado es pecado, no importa si es grande, pequeño, se afectó a muchos, a poquitos, y así debemos actuar también en consecuencia con lo que tiene que ver con los menores. Yo creo que debemos revisar cada uno de nosotros las actitudes que estamos tomando frente a justamente situaciones que ya nos parecen comunes. Que el menor vaya, que vaya, visite, que no conozcamos el entorno en el que va a estar, que a lo mejor él fue y volvió diferente, y a lo mejor decimos o normalizamos muchas cosas y muchas actitudes, y cuando encontramos de pronto un problema mayor es cuando nos escandalizamos y empezamos a darnos, decimos en mi tierra también, golpes de pecho, diciendo, yo pude haber hecho, pues este programa fue el que le dio las herramientas a usted para que de aquí a mañana no vaya a decir, no, pero es que yo nunca sabía, yo nunca supe, a mí nunca me dijeron. Y prevenir, Juan, porque es que una vez hecho el daño es difícil, sobre todo en la infancia en la que uno está tan vulnerable, tan moldeable, en el que todo modifica lo que vas a hacer el mañana. Entonces, si nos enfocamos en, listo, ya sé cómo denunciar, bueno, y cómo estamos analizando esa prevención. Y Olguita, no necesariamente los que, yo no sé si seremos, no sé, papás, diremos yo asumo ese papel, ¿no? También uno siempre está analizando, sabes que estas cuestiones, incluso en el transporte público, en los colegios, con los sobrinos, con los primos, analizar y darles ese tema de conversación porque a veces pasa, si no te sientes confiado de decir a mamá y a papá, decirle uno tal vez como tío, cuéntame a mí, decirle uno como primo, cuéntame a mí, todo está bien, cómo te sientes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar del bullying, porque a mí me hicieron bullying, eso me marcó mucho, y cuando me cambiaron de colegio, Juanjo, en mi defensa, y por supuesto en mi mente de niña, yo decidí hacer bullying. No era bullying, no, antes ni siquiera tenía el término, pero fíjate cómo uno no se deje, eso no se deje. Sí, y pasa mucho en nuestra cultura también, que era normalizado, y ahora yo digo, no quiero que le pase eso a mis primitas, y yo les digo, tienes buenas amigas, te hacen hacer cosas feas, o tú haces cosas feas, o cómo te sientes, porque yo no me sentía en la confianza de decirle a mis papás, pero fíjate que tal vez con alguien del entorno que tú dices, me puede entender porque es más joven, me puede escuchar, es bueno también uno estar preparado. Entonces, Juanjo, me parece crucial lo que menciona Olguita hoy, de
analizar bien el tema de la infancia y de saber que así como fue importantísimo para nosotros con nuestros recuerdos lindos y no tan lindos, tenemos que pensar en los que ahorita son la infancia a nuestro alrededor y estar atentos allí. Olguita nos mencionó unas líneas y ella mencionó una que es la línea de protección a niños, niñas y adolescentes, que para nuestro país es la 141. Importante dejarles el dato por si podemos hacer lo que Olguita decía y me gustó mucho esa idea, incluso enseñarles, ¿no? Así como el 123, 141 lo dejamos en la neverita y que los niños sepan que cualquier cosa que pase, si no se sienten en la confianza de hablar con alguien en casa, pues que puedan comunicarse y decirlo, porque es un llamado también allí de atención. Pero un tema muy interesante, Juanjo, aprendimos mucho. Que la casa y el hogar de todos los niños debería ser el sitio seguro, pero muchas veces es el sitio menos seguro. A lo mejor los niños se sienten más seguros en el colegio, si van a la iglesia, en la iglesia, si van al club, en el club, pero en casa a lo mejor reciben un trato no tan adecuado. Yo me estaba revisando a mí mismo porque yo no tengo hijos, pero mi esposa le gusta mucho estar con sus primos, con sus primitos, y justamente este fin de semana yo llegaba de viaje, pero ella estaba haciendo su pijamada con sus primos y con amiguitos de los primos. Entonces yo estaba analizando justamente cuando la doctora decía que es importante tener claras las reglas, es decir, saber, ok, vamos a hacer una reunión con menores de edad en nuestra casa. ¿Qué hacer si pasa algo? Si hay una situación que nadie quiere enfrentar, pero que sucede. Pasa como con lo que estábamos hablando ayer de los temblores. Nadie está pensando en que hoy va a haber un temblor, pero ¿y si pasa? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Juanjo, eso hay que hablarlo con toda naturalidad, ¿no? Si voy a hacer mi pijamada con los 5 niños, queda suficientemente claro que nadie se pasa a... Bueno, yo lo haría, en mi caso lo haría con sleeping. A todo el mundo, cada uno le mete el sleeping y ahí nadie se mete y está uno vigilante esa noche, no duerme, porque lastimosamente en 33 años de trabajo que yo tengo, he visto muchas cosas. Y tristemente entre los mismos niños. Entonces dejo claro eso, vamos a estar aquí, nadie toca a nadie, tan exagerada como está con lo que dijo, no, pasa por la coloreada de momento, pero deja clara la norma, de manera muy clara, aquí nadie se toca con nadie, su cuerpo es íntimo, es privado, vamos a disfrutar del momento, de las papitas, del juego, no sé qué, y a tal hora se duerme y no hay nada que hacer, y estas son las normas, las toman o las dejan. Y si en esos parámetros que yo pueda ver que se esté mediando en torno a eso mismo, estaría muy bien, siempre con ojo muy vigilante. Tú lo dijiste ahorita, Juanjo, que nuestras casas, nuestros hogares sean esos sitios de refugio especial para nuestros niños y para resarcir aquello que todavía se puede de las situaciones de abuso que se dieron. Es el momento, es la oportunidad, alcemos nuestra voz ante estas cosas. Exacto, no perdamos la sensibilidad. Querida Olga, estamos cerrando el espacio. Muchas gracias por habernos acompañado una mañana más, un martes más. Esperemos que el próximo martes estés aquí nuevamente con nosotros con una nueva temática. Finalmente, en la línea de WhatsApp nos preguntan si desean contactarte, ¿por qué medios se pueden hacer ese contacto? Bueno, podemos estar en nuestro canal de YouTube como @OlgaMGalindo. Allá vamos a intentar subir unos temas más precisos frente a todo este alzar la voz que estamos teniendo. Y también estamos en el correo electrónico olgamgalindog@gmail.com. En Facebook también estamos como Olga M. Galindo y ahí están nuestros temas para que los compartamos. Tal vez tú sabes de alguien que sospechas que sería importante que tuviese presente estos temas. Es mejor prevenir y no te molestes si alguien te dijo, pero ¿para qué me mandó eso? ¿Qué me quiso decir? Bueno, yo estoy alzando mi voz. Es el momento, es el momento y a todo el mundo se lo estoy compartiendo y tal vez alguien más adelante te lo pueda agradecer. Yo creo que en ningún otro tema vale más la pena prevenir o quedar como que estamos medio paranoicos o exagerando, y que después tener que lamentar y afrontar una situación que no queremos afrontar. Bueno, repitamos una vez más el correo electrónico al que se puede comunicar contigo, querida Olga. Es el olgamgalindog@gmail.com. Ok, olgamgalindog@gmail.com. Listo, ahí está el contacto. Entonces, ustedes se pueden comunicar con nuestra querida psicóloga invitada en este espacio
Querida Olga, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, chicos. Quedamos con muchas herramientas para aplicarlas y el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo desde aquí, desde esta linda cabina, y esperamos podernos ver en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Saludos a todos nuestros oyentes también. Bueno,